Asimismo, entren con el fiero, bajen con el fiero. Hay que poner una cámara detrás para ver cómo todo el personal técnico se mueve. Que por eso esa es mi admiración al enano el show del mediodía, porque es un gran productor. Él va grabando todo. ¿Cómo que se llama el enano del show del mediodía? Iván. ¿Quién? Iván. ¿Y cómo ustedes le dicen enano a Iván, señores? Yo no me refería a Iván. Buenos días otra vez, señores. Ahora nos encontramos en el segmento de la entrevista ya es un miembro de este programa, Franklin de Jesús, actual miembro del comité central del PLD, partido que acaba de finalizar su proceso interno, donde se dice que hay una combinación, Franklin, entre lo viejo y lo nuevo, porque un secretario general que es un jovencito, sí, claro, un Horst, y Danilo Medina, que se mantiene en el cargo. ¿Qué tal todo? Sí, gracias Robert por la gentileza, por la cortesía, gracias Odalis. Realmente, como siempre, me siento sumamente honrado compartir este espacio con ustedes y certificar realmente no soy miembro del Comité Central, realmente soy un aspirante, pero uno espera la posibilidad de poder aportar nuevas ideas, nuevas alternativas, nuevos proyectos de desarrollo. Es decir, es lo que uno espera, aportar en base a la experiencia que uno ha tenido viviendo en otros países donde han tenido un mayor desarrollo. ¿Cómo evalúan ustedes, cómo valoran todo el proceso de cómo se desarrolló el proceso eleccionario a lo interno del PLD? No, realmente hay que valorar el hecho, es decir, nosotros felicitamos esa comisión que dirigió todo ese congreso, porque realmente lo hizo a la más alta altura, es decir, en cuanto a claridad, en cuanto al proceso, realmente la hay. Ahora, hay que ver, nosotros tenemos una base que tenemos que buscar la manera de mejorar las condiciones de vida de ellos de tal manera de que no sea el interés de nadie, sino que sea sobre todo el bien colectivo, el desarrollo integral de todos y la preservación de derechos que son fundamentales. A nosotros nos interesa que el partido se fortalece, que el partido tenga un proceso de renovación, que es lo que espera la sociedad, de tal manera de que no estemos apostando a que fuimos mejores que los otros. Es decir, fuimos mejores quizás que el partido de gobierno en base a, por ejemplo, en base a lo que es la gestión del Estado, en base a lo que es la estrategia, la operatividad, en el caso de tomar previsiones para que no ocurran pues, como ocurrieron tantos niños que murieron porque quizás esos hospitales no tenían plantas de tratamientos de agua, en el caso de seguimiento de procesos, en el caso de realizaciones y sobre todo en el caso de inversión del gasto, fuimos mejores. Es decir, ahora, ¿qué nos cuestiona la sociedad? El punto básico importante que muchos no lo hemos tomado en cuenta, que es la reputación moral, que es importante. Es decir, y tenemos que reconocerlo porque eso espera la sociedad, de que tengamos un partido que es un partido, como siempre se ha pensado, un partido de hombres inteligentes y de gente que quiere lo mejor para nuestro país. Sí, pero también en bien del PLD, porque queremos una oposición fuerte. Claro, sí. Hay que decir que es inmerecido el decir que todos los PLDistas son corruptos. 2 o 3 funcionarios que metieron la mano, pero sí, la gran estructura del PLD, persona buena y es honesta. Sí. La gran estructura. O sea, porque sí, 2 o 3, que todo el mundo sabe quiénes son y que fueron a los tribunales y pagaron su condena, eso es diferente. Sí, no, realmente es así. Es decir, la mayor parte de nuestra militancia es una militancia con ideas. Es decir, realmente reconocemos de hay que fortalecer nuestra militancia, de volver a esos círculos de estudios, de vender ante la sociedad un militante con una postura, es decir, una posición política que inspire respeto, pero hay que ver, el político realmente, la sociedad no se lleva de ti no solamente por el discurso, también están los hechos que son importantes, es así. Entonces, y ahora ya pasa ese proceso, ¿qué sigue ahora? ¿Cuál sería el siguiente paso para el PLD? Bueno, ahora sería la aplicación de todo aquello que dijimos. Realmente, si hay que reestructurar el partido, hay que reestructurarlo. Si hay que renovarlo, hay que renovarlo. Si hay que fortalecer las debilidades que hemos ido construyendo a través del tiempo, hay que hacerlo. Si hay que volver a la mística, a los métodos tanto de evaluación de desempeños, a los métodos de conciliación de ideas, es decir, y sobre todo identificarnos con causas básicas que son de la sociedad, es decir, los problemas básicos que nos afectan a todos. Mira el problema, por ejemplo, el problema haitiano,
haitiano, el problema de la pobreza que no se ha resuelto nunca en este país, por más gobiernos que hemos tenido, el problema de lo que es la inseguridad ciudadana, la pobreza, la desigualdad social y la exclusión es uno solo, es decir, simplemente, es decir, tú hacer lo que hay que hacer. Realmente eso hemos aprendido en países desarrollados y nos hemos dado cuenta simplemente observando, integrándonos dentro del sistema, aprendiendo su idioma, aprendiendo su cultura, integrándonos, no siendo un extranjero, que muchas veces el extranjero es visto como un extranjero cuando continúa con su misma cultura y sus mismos modos. No, es decir, hay que evitar lo que es una inmigración sin asimilación de cultura, muchas veces se constituye en una invasión. Entonces en eso, esos países tienen cierto cuidado. Mira el caso de Suecia, es decir, queremos extranjeros porque el extranjero realmente es una mano de obra. Cuando tú la aprovechas, esa mano de obra es la base para producir bienes y servicios y generar riqueza, hacer que ese país vaya hacia adelante. Es decir, hay que ver el factor económico. Entonces hay que ver el ser humano como aquel que produce bienes y servicios, genera riqueza, autonomía, desarrollo, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas y lo que es la autorrealización como individuo y como persona. Ahora, si tú lo sometes a ser esclavo, que es lo que ha pasado a través de elecciones, no gana el mejor, gana el que tiene mayor poder de compra y somete a los demás a ser pobres, lo cual lo consideramos que es injusto, es contrario a un proceso de liberación. Como en los últimos titulares que hemos visto relativo al Partido de la Liberación Dominicana desde hace meses, es que sale, se va un miembro, se va otro, expulsan a otro. Hay mucha salida y ha habido expulsiones recientes en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo se ve desde adentro esta situación de que se estén yendo a otros partidos o saliendo del PLD muchos de los integrantes viejos o antiguos del partido? Realmente una pregunta bastante interesante la tuya. El que se va es porque obedece a un interés individual. Muchas veces una persona migra de un país a otro y es buscando mejores condiciones de vida. Ahora, es decir, se va porque piensa que le va a ir mejor. Ahora, cuando tú expulsas a alguien es porque ha violado, tú sabes, nosotros tenemos una carta de declaración de principios, tenemos unos estatutos, y si tú formas una institución paralela a la nuestra, lo más lógico es que no espere que te van a tratar de buena manera, porque en el fondo hay que tener cierto cuidado. Eso no es perdonado dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Algunos han sido expulsados y han sido expulsados por esa situación. Mire, regresando, yéndonos al tema migratorio, usted lo domina muy bien, porque, y ligado a organismos internacionales, estudios fuera. ¿Qué vamos a hacer con el tema haitiano? Por ejemplo, el gobierno tiene un problema, o el país, el trabajador, el ministro de Agricultura dice, mira, se necesita la mano de obra haitiana, obligado. ¿Qué hacer en este caso? Claro, hay que ver que, por ejemplo, una de las especialidades que nosotros tenemos es la interdisciplina. Entonces, la interdisciplina te construye la base para tú abordar estos temas que son complejos, pero desde el punto de vista multidisciplinar, desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de la economía, desde el punto de vista de lo que es la psicología, la actitud y el comportamiento, porque la actitud y el comportamiento te puede llevar a la pobreza, te puede llevar a la riqueza, dependiendo de cómo te comportes con relación al consumo. Entonces, ¿qué quiere decir? El factor económico es importante. Entonces, tú lo que tienes que tener una inmigración, como hacen países desarrollados, una migración choisie. Choisie, ¿qué quiere decir? Elegir lo que tú necesitas. Y entonces hay que cumplir lo que es la ley de migración, que muchas veces no se cumple. Ahora, ¿qué hay que ver? Hay, por ejemplo, hoy en día lo que domina el mundo es la retórica, es el mercado. Cada quien se convierte en un activo. Mira cuando, por ejemplo, el Partido Comunista Chino condena a Jean Mac y lo obliga a pagar 2.8 millones el equivalente a 2.8 millones de dólares. Entonces, ¿qué pasa? Porque Jean Mac creía que era Jean Mac. No, ese dinero tú lo estás haciendo con los usuarios, estás haciendo con mi mercado. Entonces, ¿qué pasa? El problema actualmente a nivel mundial es el control de la retórica y también el problema de la circulación de la moneda. Si, por ejemplo, tú tienes por ejemplo, el oro, como decía Carlos Mar, el oro circula porque tiene valor. Ahora bien, si el dólar tiene valor porque circula, y si deja de circular, entonces pierde su valor. Si ya, por ejemplo, hay una parte, la mitad de la población mundial te está exigiendo quizá comercializar en otra moneda, te están diciendo, estás atentando contra la economía de nosotros. Entonces, en el fondo, lo que más pesa viviendo en diferentes países, me di cuenta que es el factor económico. Mira, cuando la Philip Morris intentaron, nosotros muchos en los hospitales haciendo
hasta protesta y discutiendo sobre que la Philip Morris se fuese dentro de Suiza cuando se delocalizó de Estados Unidos, se fue a un país neutral. ¿Qué pasa? En el fondo nosotros quizás haciendo imaginación y quizás analizando los problemas causados por el tabaco, el cáncer de pulmón, es decir, los diferentes problemas que ocasionan más de 400 sustancias que están dentro del tabaco, no solamente el monóxido de carbono, ahí está la nicotina. Entonces, ¿qué pasa? Lo que más prevaleció fue el factor económico. ¿Qué tú vas a hacer con 3.600 empleados que tiene esa empresa dentro de ese país si tú tienes que pagarle lo que es el 70 al 80% de su último salario? Entonces, ¿qué ocurre? ¿El gobierno va a aceptar eso? No, de ninguna manera. Entonces, el factor económico es importante. Entonces, el caso del tema haitiano, hay que ver que hoy en día esa retórica de la cual hablamos, identifica los grupos, lo que le llaman los expertos en semiología, en estereotipos. En cada grupo existe una estructura de pensamiento. Hoy en día, para tú manipularlos o para tú ganarte el cariño de ellos, porque el votante vota por ellos, vota por sus ideales, vota por lo que esa persona es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El hiperpatriotismo, con certeza que es un estereotipo o un grupo importante en este país. Si tú le hablas, por ejemplo, a un hiperpatriota de que vamos a hacer un muro, de que vamos a sacar 5.000 haitianos todas las semanas, ¿qué ocurre? El hiperpatriota te va a decir, pero ¿qué pasa? Quizás no se está dando cuenta del factor económico. Entonces, hay que hacer un muro, sí, pero un muro empresarial en la frontera, aprovechar toda esa mano de obra para producir bienes y servicios y generar riqueza. Pues en eso se diferencian los países más desarrollados. ¿Por qué? El país pobre tradicionalmente se convierte en gobiernos populistas que lo único que hacen es que aman tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. Entonces, ¿qué pasa? Se convierten en el leviatán de papel, como Mao llamaba a Estados Unidos, pero Mao se equivocó en cierto sentido porque quien hace a China fuerte es Estados Unidos, en base a las negociaciones entre Richard Nixon y Henry Kissinger, y del otro lado Mao. Entonces, luego cuando viene Deng Xiaoping, que había vivido un proceso de exilio, y muchas veces lo que hacen los chinos es que los mandan al campo a reeducarse para que entiendan lo que es el papel de ser hacendado y lo que es el papel de ser obrero. ¿Tú me entiendes? Entonces realmente, y mira que el mismo proceso que Carlos Marx planteó en ese sentido, en base a la dialéctica, quizás no se dio porque Carlos Marx lo planteó en base a un proceso de dominio, es decir, de explotación, pero sí queda vigente desde el punto de vista de lo que es la explotación de las masas, el proceso de globalización que hoy en día tenemos, y también lo que es la lucha de clases, es decir, en cierto sentido. Ahora, de que China es grande fue por Estados Unidos realmente. Si ellos no tenían zapatos ni siquiera para el frío. Y también, ¿qué pasa? Eran rudimentarios, eran escritos que muchas veces se había perdido. Entonces necesitaban tener acceso a la tecnología. Hay una pregunta de otro tema en el que sabemos que usted tiene bastante experiencia en el área médica. Ayer el presidente de la República en la semanal decía que tenemos muchos avances en el acceso a medicamentos. Usted que conoce de ese tema, ¿cuál es la situación? Yo he conversado con muchos pacientes que establecen que en las llamadas boticas del pueblo o farmacias del pueblo, mucha gente pues buscando medicamentos que son esenciales, pues a veces no lo encuentra y le dicen llama mañana, llama pasado, llama en un mes, y son medicamentos que pueden determinar la evolución de una enfermedad como lo es la diabetes, y le pasa mucho a pacientes. ¿Cuál es la situación? ¿Qué información recibe usted de cómo está la situación en cuanto al acceso real a medicamentos? Sí, realmente es algo positivo porque si tú te pones a ver, si tú tienes en este país, tú tienes lo que cotizan en la TCS son 2.3 millones. Entonces tú tienes una población activa económica de 8 millones. Entonces, ¿dónde está el resto? Están en el subempleo, haciendo cualquier otra cosa, o viviendo, pero entran dentro de una economía normal. Entonces, es lógico que esa población lo necesita, porque ni siquiera vamos a suponer, si los que cotizan en la TCS, el 68% no ganan más de 30,000 pesos y la canasta básica está en
45.100 y en 39.000 en el caso de que tú tengas una casa, encuentras una casa que puedas pagar 5.000 pesos, ¿tú me entiendes? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo viven las personas? Las personas aquí no tienen potencial de productividad de bienes y servicios. Entonces, lo primero que tú tienes que ocuparte como presidente es dejar de seguir sometiendo a la gente a ser pobre. Tú tienes 3.5 millones de dominicanos siendo asistidos. Lo correcto no era mantener esa necesidad. Sí es importante quizá para ti para ganar votos, pero es injusto con relación a la población. Tú lo que tienes que eliminar esa necesidad de tal manera de que la gente produzca bienes y servicios y no necesiten de que le den. Ahora, el hecho de una persona convertirse, es decir, ser liberado, tener una libertad de pensamiento, ya esa persona elige. Y es una persona que no es manipulado. Este gobierno está un poco como el de Balaguer, que está atando mucho a la población a la necesidad de que le den. Siempre ha sido así. Hay que ver que eso lo copiaron de lo que era el plan de Eva Perón, pero Eva Perón regalaba una máquina de coser, es decir, enseñaba a la gente a producir bienes y servicios. Mira que cuando llegué a Buenos Aires yo me di cuenta que la mayor parte de los hospitales se llamaban así Evita Perón con un apellido, ¿tú entiendes? Entonces, a pesar de que hay otros, el Hospital de Clínicas, el Hospital Ramos Mejía, pero vemos positivo eso en cuanto a una población que no produce bienes y servicios y que lo que produce no le da ni siquiera para costear una enfermedad de alto costo. Bueno, señores, hemos conversado con el doctor de Jesús, que siempre es un placer tenerlo con nosotros, así que muchas gracias. Hemos llegado ya al final, quisiéramos seguir conversando, pero ya ha llegado al final lo que pasó. Gracias por su audiencia, quédese ahí que ya viene el cafecito con Nieves y nos vemos mañana. Aquí es El Compromiso.